¿Qué? ¿Problemas con el cubo? Hola, soy Nico Rubik y aquí estamos con el segundo video de mi canal. Y esta vez va a ser como, no exactamente un tutorial, pero tiene que ver con los tutoriales. Es de los códigos para los algoritmos. Los algoritmos son los pasos que uno usa para armar el cubo. Por ejemplo, no sé, digamos este. Y entonces es para, en vez de explicar el video haciendo así, primero movemos esta capa de aquí y luego la giramos para acá, bajamos y esta de aquí arriba la giramos aquí. No, así no se puede, uno estalla, simplemente es imposible. Bueno, entonces uno lo que hace son códigos, o sea, con letras. Por ejemplo, R de right, L de left, U de up, D de down, F de front, B de back y M de medio. Y entonces bueno, voy a repetir otra vez por si hay alguna duda. R, right, L, left, up, U, down, D, front, F, medio, M y back, que sería la B. Esos son los algoritmos, esos son los códigos para el lugar del cubo donde hay que mover, pero luego es hacia dónde hay que moverlo. Entonces, esto es algo que se usan la letra sola, que sería girarlo en sentido de las agujas del reloj, y con una apóstrofe, que sería prima, en sentido contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, con la F sería así, porque va con las agujas del reloj. F' para acá. Estos códigos solo funcionan para los cubos que son así, los normales, el 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, etc. Pero que sean de esos, ya saben. Entonces, repito, F'. Entonces luego en la right en la R sería uno se pone así, para cuando no estás acostumbrado, para ir aprendiendo te pones así para saber para dónde van las agujas del reloj. Entonces R'. Con la L uno se va a decir, entonces L es para acá. Pues no. Si uno se fija bien poniéndose la cara acá, es para allá, porque las agujas del reloj van hacia allá. L'. Luego en la D, down, uno pues se lo pone así para verificar y uno ve que las agujas del reloj irían hacia allá. Entonces D'. Luego en up pues uno se pone así, U'. Siempre te pones al frente imaginando que sería la F y luego te vuelves a poner como la de antes. Y luego te vas a ir acostumbrando y ya no vas a necesitar hacer eso. Cuando te digan U, simplemente vas a hacer así y no vas a tener que hacer así, ver las agujas del reloj van hacia allá, entonces hay que hacer así, etcétera. Luego back, pues te pones así, ves que las agujas del reloj van hacia allá, así, entonces B'. Y la M, pues M'.
M'. Ahora, bueno, voy a explicar algo rápido que sería, también se puede decir dos veces un movimiento, por ejemplo 2R, pero ahí no hay primas cuando son dos veces el movimiento, porque siempre iría al mismo lugar. Bueno, digamos R2, 1, 2, está aquí, y si fuera R2', 1, 2, y vuelve a estar aquí, es lo mismo, así que no voy a decir R2', simplemente diría R2. Ahora, con un cubo 4x4 se podría complicar la cosa porque, bueno, no tiene medios, entonces no hay M, pero tiene más carriles, entonces se complicaría la cosa. Tiene dos carriles L, dos carriles R, etcétera. Entonces sería pues igual F, F', pero está la de aquí, y para aquí sería F minúscula, y para allá F minúscula prima. Luego en R, R', y acá gira igual que su compañera que tiene su misma letra, R minúscula prima. Pero también puede pasar, volvamos a la F, por ejemplo, F mayúscula y F minúscula. Entonces, F mayúscula, F minúscula y F minúscula prima. R mayúscula, R minúscula, R mayúscula, R minúscula prima. Vamos a la L. L prima, L minúscula prima, R grande, bueno, R grande, R pequeña o R mayúscula, R minúscula es lo mismo. R grande, R pequeña, prima. Ahora la D de down. D prima, D minúscula prima, D mayúscula, D minúscula, D mayúscula, D minúscula prima. Luego di que hay up, U prima, U minúscula, U minúscula prima, U grande, U pequeña prima. Di que me falta la B de back, nos pondríamos así, B minúscula, B prima, B minúscula prima, ¿entienden? Prima para en contrario las agujas del reloj, sin prima con las agujas del reloj, y B grande, B pequeña o B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula prima. Y también se puede hacer que sea B mayúscula, B minúscula dos veces. Entonces ahí tampoco hay prima porque al final da lo mismo dos veces. Porque miren, B mayúscula, B minúscula,
Y si volvemos, B mayúscula, B minúscula, prima, B. Es lo mismo, al final vuelve la pieza al mismo lugar, así que no hay primas cuando son dos veces, repito eso. Con el 5 por 5 sería exactamente igual al 4 por 4, solo que hay medios. Hay M. Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que con M. Y el 2 por 2 es exactamente lo mismo al 3 por 3, solo que no hay M, porque no tiene medios como el 4 por 4. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like y suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis otros videos. Mi próximo video va a ser el de cómo armar el 3x3 para principiantes, porque es el cubo clásico. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado, ya lo dije.